entender al ser humano o por qué el ser humano tiene ciertas actitudes a veces incomprensibles. Y queremos empezar esta serie hablando acerca del resentimiento. Y cuando le hablo del resentimiento, yo creo que nadie aquí se nos escapa. Nadie. Nadie puede agarrar y decir, no, pastor, yo nunca he estado resentido con nadie, jamás. Yo soy un pan de Dios, todo el mundo me quiere. Y de repente tendríamos un poquito que entender que a la luz de la palabra de Dios, todos en algún momento hemos pasado o estamos pasando un proceso de resentimiento, de fastidio, de odio, cólera, rencor. No sé qué adjetivo más ponerle, pero es algo con el cual el ser humano siempre está luchando. Tenemos que entender que en esta vida hay gente que nos ha dañado o también que nosotros mismos hemos dañado. A modo de ilustración, permítame por favor contarles algo. Esto me lo compartió un consiervo mío, y un poco para poder entender el tema del resentimiento, permítame contarlo. Él me decía lo siguiente, que en una oportunidad había una hermanita, esta hermanita aproximadamente tenía como 80 años, un poquito más, un poquito menos por ahí, ya tenía como entre 8 o 9 hijos tenía. Durante 35 años ella venía a la iglesia, no a esta iglesia, sino a la iglesia donde él pastoreaba, y en esta iglesia esta hermanita constantemente siempre estaba viniendo, era como un miembro más dentro de la comunidad, dentro de la vida cristiana. Ella era casada, tenía sus hijos, tenía sus nietos, y a este pastor amigo mío comenzó a insistirle a esta hermana para que pueda pasar la Navidad con ella y con su familia, ¿no? Y él le decía, hermana, es imposible, lo que usted me está pidiendo es vísperas de Navidad, yo también tengo familia, yo tengo que pasar con la familia, tenemos responsabilidades en la iglesia. Pero esta hermanita lo buscaba constantemente y le decía, por favor, yo necesito que usted pase la Navidad con mi familia. La buscaba esta hermana al final del culto, al principio del culto, lo llamaba a su casa en las reuniones de oración. Ahí estaba la hermanita insistiéndole. Y llegó un momento en que este pastor le dijo, tanto esta hermana me está insistiendo, vamos a hacerle caso. Y le dijo, muy bien hermana, le dice, yo voy a ir a tu casa, pero con 2 condiciones. La primera condición es que sea tu cena a partir de las 8 de la noche. Y la segunda condición es que tratemos de terminar a más tardar a las 9:30 de la noche. Porque yo también tengo familia y tengo que pasar la Navidad con la familia. La hermanita accedió, dijo, no hay ningún problema, ahí va a estar toda mi familia presente, vamos a estar todos juntos, así que usted está invitado y lo esperamos a las 8 de la noche. Llegó el día 24, esta hermanita obviamente esperó al pastor, el pastor llegó, quiero que usted se imagine la escena, una mesa bastante grande, lleno con diferentes platos, las nueras, porque los hijos ya todos estaban casados, las nueras habían traído los potajes, las hijas también habían traído los potajes para disfrutar en familia, los nietos y los bisnietos corriendo por ahí por toda la casa, era un ambiente festivo, estaba obviamente las luces, todo era un tiempo aparentemente bonito. Y cuando llegó la hora de servirse la cena, la hermana le dice, pastor, nosotros queremos que usted pueda bendecir la mesa. El pastor oró por la mesa, bendijo los alimentos, y cuando se iban a disponer a comer, ella dijo, un momentito, quiero por favor conversar algo, y quiero decirlo delante de toda la familia. En ese mismo instante la familia guardó silencio absoluto, porque iba a hablar la mamá a toda la familia, los hijos sentados, las nueras sentadas en ese mismo lugar, y ella dice, yo he invitado al pastor aquí presente para que él sea mi testigo. ¿Usted ve al hombre que está sentado al frente, que usted lo llaman papá? Pues déjeme decirle que ese hombre, cuando yo era muchacha, me violó. Y producto de la violación naciste tú. Y comenzó la hermana a saltar y dejar todo en plena reunión. Los hijos comenzaron a llorar, las nuevas comenzaron también a reclamar, todo el mundo le quería que se calle, pero ella comenzó a despotricar todo lo que tenía adentro.
Y una vez que dijo todo lo que tenía que decir, se paró y dijo, he dicho lo que tenía que decir. Se paró y se fue. Y el pobre pastor se quedó en mitad de todo el libro. Y hablando con este pastor, yo le preguntaba, ¿qué pasó? Si supuestamente era una persona que venía a la iglesia durante 35 años, venía a la iglesia. ¿Qué estaba albergando en su corazón? ¿Qué cosa tenía en lo más profundo de su ser? ¿Por qué tantos años? Y cuando hablamos del resentimiento, justamente es eso. Es algo que está internamente muy arraigado en nuestro corazón. Y que si nosotros no lo tratamos a la luz de la palabra de Dios, es muy seguro que más adelante nosotros podamos hacer daño a los que más amamos. Permítame orar y poner este mensaje en las manos de nuestro buen Dios. Señor Padre bueno, queremos darte gracias. Gracias porque nos permite, Señor, abrir tu escritura. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno con nosotros. Permítenos, Señor, entender la complejidad del ser humano. Comprender, Señor, las cosas que tenemos, las heridas internas. Y que en este inicio de esta serie de los grandes dilemas humanos podamos comprender lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros. Señor, abre nuestro corazón. Señor, que sea tu palabra la que se puede infundar en nuestras vidas. Y jamás permitas que sea solamente el pensamiento humano, sino que la presencia de tu Espíritu Santo se pasee por libertad en medio de tu pueblo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiere usted un momento que abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Solamente es un pequeño versículo lo que vamos a leer, pero es un versículo bastante fuerte, potente. Hebreos 12, 15. Abre usted su palabra, Hebreos 12, 15. ¿Ok? ¿Lo tiene ahí? Ok, la palabra dice así. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Interesante lo que dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos habla de que tengamos que tener mucho cuidado con la amargura, con el rencor, con el resentimiento. Yo quiero que usted siga el ciclo del resentimiento. No sé si me pueden ayudar ahí, por favor. Ahí está, muy amable. Quiero que usted se dé cuenta este ciclo de resentimiento, ¿ok? ¿Cuál es el proceso? Primero empezamos con una ofensa o alguien que nos ofendió o que creemos que nos han ofendido. Gracias. Y cuando pensamos o creemos que alguien nos ha ofendido, lo podemos tomar de la siguiente forma, ¿no? Podemos decir, bueno, me ofendió y me lo voy a guardar porque me ha dolido lo que esta persona me ha hecho y eso me produce dolor o en algunos casos ira. Ahora, cuando le hablo de dolor, le estoy hablando de una herida interna. Quiero que usted entienda que muchas veces las mayores heridas lo recibimos de las personas más cercanas, no lo recibimos de las personas más lejanas. No solamente pasa esto, sino que después cuando uno reprime ese dolor, ¿ok? Empieza a decirlo o pasarlo por alto, porque eso es lo que muchas veces hacemos. Bueno, ya pasará. Bueno, ya se equivocó o ya me hizo daño, en algún momento se dará cuenta. Y eso es reprimir el dolor. Cuando tú reprimes el dolor, empieza a haber un estado de confusión, de frustración, de algo no expresado, y empiezas a sentirte frustrado. Y de repente empiezan esas voces que en algún momento yo lo escuché, o de repente usted lo ha escuchado, o lo está escuchando. ¿Ya ves? Mira lo que pasó, mira lo que ocurrió, mira que no te ama, mira que no te quiere, y empieza esa frustración a causarte cada vez más daño y más dolor. Quiero que usted entienda que esto es un proceso. No es que de la noche a la mañana usted amaneció y dijo, el día de hoy he decidido a levantarme resentido. No, no, no es así. Es un proceso en el cual dentro de su corazón se va anidando. Luego que pasa la frustración, empieza lo que yo le llamo la ira añeja o la ira fermentada. No sé si usted alguna vez ha visto algo que se fermenta o se malogra. Usted saca un pedazo de carne, déjelo a la intemperie y se va a dar cuenta que algo va a pasar con esa carne. Va a comenzar a podrirse, a malograrse. Una cosa es tener un buen vino fermentado
Otra cosa es tener un pedazo de carne fermentada o malograda. Y cuando eso está ocurriendo y dentro de su corazón está pasando lo mismo, eso empieza a dañar su corazón. Ahora, vuelvo a repetir, esto es algo que va ocurriendo internamente, algo que va pasando en lo más profundo de nuestro ser. Luego de eso viene el rencor. Ya empiezo yo a mirar o a sentir de una forma totalmente diferente. Y cuando le hablo del rencor, el rencor le puede llevar por dos caminos. El primer camino es regresar nuevamente a reprimir el dolor y usted va a entrar a un círculo vicioso. ¿Usted ha conocido gente amargada? Y amargada con la vida, molesta, fastidiada, enojada. Y tú le dices algo y te responden mal y tú dices, ¿pero por qué? ¿Qué tiene? Yo tengo un vecino, yo he llegado a esa conclusión, es un hombre bastante amargado, por sus poros emana ira. La verdad que a mí me da igual, no me afecta mucho, obviamente, lo que este hombre piense o no piense, porque es una persona que ha tenido bastantes problemas y uno de mis hijos me dice, papá, ¿por qué este hombre te odia tanto? Yo le digo, no sé, debe haber tenido algún problema, ¿no? A lo mucho tengo ganas de meterle un puñete santo, pero no me afecta en más, ¿no? Pero cuando obviamente alguien cercano me ha hecho daño y yo lo he mantenido guardado, llega un momento en que eso explota. Y al explotar empieza el odio, la venganza o la violencia. Y esto es lo que pasó con esta hermanita. Esta hermanita durante 35 años o no sé cuántos años estuvo guardando esto año tras año y quizás ella repetía ese círculo constantemente hasta que llegó un momento en que tuvo que detonar. Ese es el proceso del resentimiento. Y cuando usted empieza a darse cuenta que eso es totalmente dañino, usted se va a dar cuenta que realmente el albergar resentimiento en su corazón le va a causar algunas dificultades graves. Note usted, para poder entender la palabra, dice que, ¿qué es el resentimiento? Dice la palabra que algunos no pueden alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo es que no pueden alcanzar la gracia de Dios? ¿Por qué el libro de Hebreos me dice que no puede alcanzar la gracia de Dios? Por una simple razón, cuando yo tengo resentimiento a alguien, yo no puedo vivir en libertad. He visto casos de padres peleados con sus hijos por años, hijos resentidos con sus padres que no les pueden ni hablar, ni siquiera se pueden mirar, familiares obviamente cercanos que se odian y se detestan. Y es bien interesante porque no importa cuántas veces vengas tú a la iglesia, si tú tienes resentimiento en tu corazón, tú no vas a poder tener libertad. Por eso la palabra está diciendo que es imposible alcanzar la gracia de Dios. Ahora, usted no es dañado por personas ajenas, usted es dañado por la persona que de repente en algún momento debió haberlo cuidado, o alguien que debió haberlo protegido, o alguien que supuestamente lo normal es que lo ame o la ame. Y esto pasa mucho en los matrimonios. Cuando usted viene a casarse, usted se casa con la mejor emoción o la mejor ilusión, ¿no es cierto? Pero usted se empieza a dar cuenta que en el camino empiezan a haber ciertas agresiones, como yo les llamo esos golpes bajos, porque la pareja conoce muy bien cuáles son tus debilidades. Y a veces como pareja decimos, bueno, ya va a pasar, y lo empezamos a guardar, a guardar, a guardar. En algún momento va a cambiar, o en algún momento se va a dar cuenta de eso. Pues déjeme decirle que eso es una bomba de tiempo. Déjeme decirle que eso en cualquier momento va a estallar. Ahora, yo siempre digo que hay dos tipos de personas en el mundo. Las víctimas y los victimarios. ¿Qué cosas son las víctimas? Las víctimas son aquellas personas donde uno le han ejercido violencia, lo han tratado mal. Normalmente es gente débil, gente que normalmente no puede defenderse. Es bien interesante porque en este rango están los niños. Los niños muchas veces son partícipes obviamente de la violencia, violencia de los papás, violencia de la sociedad, violencia. Pero llega un momento en que las personas empiezan a crecer. Ahora también hay víctimas como las mujeres, el día 13 van a salir a marchar, ¿no? Como dicen, una menos, ese es su eslogan. Son víctimas de gente más fuerte, pero también están los victimarios.
Los victimarios son aquellas personas que ejercen cierto dolor en esas personas. Pero es interesante cuando uno entiende el tema de las víctimas y los victimarios, y en un momento en que cuando yo crezco me puedo convertir en un victimario. ¿Por qué? Porque llega un momento en que como yo no quiero que nadie me dañe, como a mí me dañaron tanto, entonces antes de que me dañen yo voy a protegerme o voy a dañar. ¿Se ha dado cuenta que a veces hay padres que les cuesta besar a sus hijos? ¿Hay madres que les cuesta abrazar a sus hijas? Y uno se pregunta, ¿pero qué pasa? ¿Qué ocurre? Recuerdo que en una consejería había un hombre que era funcionario del Banco Continental, un alto funcionario, ¿eh? Y su hijo era un muchacho todo melenudo, los tenía el papá y lo tenía el hijo ahí sentado. Y yo recuerdo que le dije al papá, ¿usted le ha dicho alguna vez a su hijo que lo ama? Y el papá decía, no, yo le pago la carrera, le doy la profesión. No, yo no le he preguntado eso. Yo le he preguntado, ¿alguna vez usted le ha dicho que lo ama? No, pero no le falta nada en la casa. Para este hombre era incapaz de entender que eso no estaba buscando su hijo. Porque cuando le pregunté a su hijo, ¿qué quisieras de tu papá? Él dijo algo muy sencillo, quisiera un abrazo. Pero a este papá lo habían criado como un hombre duro, que tenía que salir adelante, que tenía que crecer. Tengo que ir entendiendo que en algún momento de mi vida, si yo no trato el resentimiento, voy a convertirme en un victimario. Y normalmente a los que hacemos daño son a los que están más cerca a nosotros. Algo que yo tengo que ir sabiendo. Debo de saber que el resentimiento, como hace un rato le decía, el resentimiento puede destruir nuestras relaciones interpersonales. ¿Qué quiere decir con esto? Que si usted no ha curado ese resentimiento que tiene adentro, va a llegar un momento en que usted lo va a aflorar o lo va a sacar. Usted y yo, como somos producto de lo que papá, mamá o lo que la sociedad hizo con nosotros. Y hemos aprendido cosas que de repente no son correctas o no son válidas. Permítame hacerle entender lo siguiente. Yo siempre digo que para poder tener una buena vida cristiana, yo tengo que desaprender lo que aprendí para reaprender el modelo bíblico. Porque hay cosas que de repente nuestros padres hicieron con nosotros, voluntario o involuntariamente, pero nos dañaron. O hay palabras de repente que han sido tan duras y tan hirientes que usted hasta ahora recuerda y no puede recordarlo con tranquilidad porque inmediatamente su corazón se quiebra. Tengo que ir entendiendo que este tipo de relaciones que no han sido sanados o este resentimiento que no ha sido sanado va a causarme un gran problema. Abre usted el libro de Efesios capítulo 4 versículo 31 al 32 y lo voy a leer en la versión NTV. Dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Es interesante porque lo que le está diciendo el apóstol Pablo es, sácate eso, arráncalo de tu vida. Quita esa forma de ser porque eso va a dañar. Ahora, de repente uno dirá, yo soy resentido porque la sociedad me hizo así, porque usted, pastor, no sabe lo que a mí me pasó. Pues déjeme decirle que el que guarda resentimiento es el que sufre. No la persona que te hizo daño, sino el que guarda el resentimiento. Un autor decía lo siguiente, que el resentimiento es como meterte tú mismo una cachetada y que le duela a la otra persona. Es muy probable que muchas personas te hayan hecho daño y ni siquiera se dieron cuenta. ¿Sabe? Hay muchas personas que de repente han dicho cosas muy ásperas, pero yo tendría que ir al trasfondo de esa persona para poder entender por qué es así. Y yo tengo que ir entendiendo que cuando yo guardo esto en mi corazón, eso se empieza a convertir en un cultivo, obviamente, de dolor.
Ahora, algo más que yo tengo que saber, el resentimiento se puede evitar. Ahora, usted me dirá, pastor, vivimos en un mundo injusto. Vivimos en un lugar donde la gente me va a hacer daño. Sí, el mundo en el cual usted y yo vivimos es un mundo donde la gente nos va a hacer daño. Definitivamente. Nadie va a agarrar, me va a decir, ¿sabe qué, pastor? A mí nunca me han traicionado, a mí nunca me han hecho daño, pero déjeme decirle que sí, esas personas que le van a hacer daño, usted tiene dos alternativas. Mirarlos, ¿usted ha visto este cómico o recuerda este cómico que imitaba a la paisana Jacinta? ¿Se acuerda cuando alguien le hacían a la paisana Jacinta? ¿Se acuerda cómo miraba? Ya vas a ver, ¿no? Usted puede hacer eso. Vivir obviamente con eso, o usted puede evitarlo. Y comenzar a entender obviamente que el resentimiento va a comenzar a anidarse dentro de su corazón. Ahora, el libro de Hebreos me dice que no debo dejar que brote raíz de amargura. Mira qué interesante. O sea, está dentro de mi voluntad que no brote ningún tipo de raíz de amargura. Eso depende de mí. Ahora, Dios puede venir a su vida, Dios puede estar con usted, pero si usted decide abrazar ese resentimiento, ya no es problema de Dios, es problema suyo. No sé si me estoy dejando entender. Permítame contarle a modo de testimonio, permítame abrirle mi corazón para que usted me pueda entender. Yo lo he dicho varias veces desde este púlpito. Yo no vengo del mejor hogar. Yo no es que venga de un hogar donde la familia fue estilo la familia Ingalls. No. Yo vengo de un hogar donde papá se fue cuando yo tenía 18 días de nacido. Lógicamente que eso en mi corazón comenzó a causar mucho dolor, porque cuando tú te crías solo, te empiezas a dar cuenta que los demás tienen a su papá y tú no lo tienes. En las actuaciones, obviamente mamá no podía estar porque mamá tenía que trabajar y muchas veces en las actuaciones yo tenía que estar solo. Mi abuelo fue el que tomó esa imagen paterna como abuelo, pero era mi abuelo. Y a la edad de 13 años, mi abuelo falleció. Y agarré tanto odio y tanta cólera a Dios. Primero, al que le agarré cólera fue a Dios. Le dije, ¿sabes qué, Dios? Primero, mi papá se va de casa. Segundo, nunca veo a mi mamá porque ella tiene que trabajar. Alguien tiene que traer los frijoles a la casa. Y ahora, a mis 13 años, muere mi abuelo, que supuestamente era como mi papá. ¿Sabes qué, Dios? Te odio. Ahora, yo tuve que entender que eso no era el problema de Dios. Tuve que entender que el pecado de otros me estaba afectando a mí, pero en mi tierna edad obviamente me causó dolor. El tema es que yo fui creciendo, conocí al Señor, y fue interesante lo que pasó conforme yo fui conociendo al Señor. Yo sabía que en algún momento yo tenía que sacar el resentimiento de mi corazón. Yo lo sabía. Yo sabía que en algún momento yo tenía que hablar esto. Ahora, la relación con mi papá nunca fue la mejor. Nunca hubo una relación porque ni él me buscó ni yo lo buscaba. Pero un buen día salimos de viaje misionero con mi hija Daniela, todavía lo recuerdo, y Daniela me dijo, papá, yo veo que tú siempre hablas de tu mamá, visitas a tu mamá, conversas con tu mamá, le timbras a tu mamá, le mandas cartas por el Día de la Madre. ¿Y tu papá? Y me puso en jaque. No sabía qué responder, le dije, hija, mira, espérame 5 minutitos y yo te voy a dar una respuesta. Lo que le cuento es literal. Fui corriendo al teléfono de la esquina, metí una moneda y llamo y timbro primero a un hermano para que me dé el teléfono de mi papá, porque ni lo tenía, y lo llamo por teléfono. Literalmente. Aló, papá. Aló, sí. ¿Quién es? Hola, papá. Te habla tu hijo Alejandro. Ah, Alejandro. Sí, tu hijo Alejandro. ¿Qué quieres? Papá, mira, tu nieta Daniela está preguntando por ti. Yo no sé qué responderle.
Yo no quiero que ella guarde nada en su corazón. ¿Te gustaría que nosotros vayamos a visitarte a Huánuco? Él es huanuqueño. Quien le habla también, aunque no tengo cara de huanuqueño. Quiero ir a visitarte y quiero que tus nietos te conozcan, porque yo no quiero que ellos guarden nada en su corazón. Bueno, pues vente. Ok, papá, para 28 estamos por allá. Cortamos la comunicación. No crea que para mí era fácil, ¿ah? No crea que yo estaba contento. La palabra dice, honra a tu padre, a tu madre, para que te vaya bien, pero no dice si tu papá ha sido buena gente o mala gente. Dice simplemente honra. Y para mí era difícil. Recuerdo que en esa oportunidad viajamos toda la familia. Yo estaba bastante nervioso, aunque siempre, obviamente, trataba de mantener la cordura. Ahora, quiero que usted entienda que mi papá es el tipo hombre macho, pecho peludo latinoamericano, ¿no? El tipo que no se inmuta por nada. Cuando llegamos, obviamente, a la casa de él, mis hijos hicieron algo, ojo, nunca lo habían visto, no les había hablado ni bien ni mal de él, y cuando él bajó, mis hijos fueron corriendo y lo abrazaron. Y le dijeron, abuelito, abuelito, y él se derritió. Pero cuando me vio a mí, hola hijo, hola papá. Pasaron los días, estábamos en la casa, y yo decidí hablar con él. Y nos fuimos a tomar, me acuerdo, un café huanuqueño, por si acaso. Ahora, quiero que me entienda usted. ¿Usted alguna vez usted ha sentido dolor en la barriga cuando ha comido algo que no está bien? ¿Sí? Y de repente usted alguna vez se ha metido una pachamanca fermentada y a las horas de repente comenzó a evolucionar algo en su estómago, ¿ok? Y de repente usted le dio, perdóneme que use esta ilustración, lo voy a decir con mucho respeto, pero cuando usted se siente mal y le entran náuseas y se siente muy mal y usted vomita todo lo que tiene adentro, después ¿cómo se siente? Bien, ¿no? ¿Qué dice usted después que vomitó? Tráeme otra pachamanca, ¿no? ¿Sabe? Yo me senté con mi papá y literalmente le pude decir todo lo que sentía. Todo. Le pude decir lo frustrado, el fastidio, los líos en la cual me metí. Le comencé a decir absolutamente todo. ¿Sabe? Yo esperaba de mi papá que me diga, sí, hijo mío, ¿sabes qué? Efectivamente me he equivocado, he sido un mal papá, soy un vil y sucio pecador, ¿no? Yo esperaba que me diga algo así, ¿no? Pero él me dijo algo, me dijo, sí, pues hijo, así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Fue como una puñalada, pero le voy a ser honesto y le voy a ser sincero. Después de que yo hablé con él y pude expresarle todo, me sentí exactamente como yo le decía de la pachamanca. Pude botar todo lo que tenía adentro y me sentí liberado. ¿Sabe? Cuando entendemos que el resentimiento a la otra persona ni le afecta, sino te afecta a ti. Y esto me da pie para el segundo punto. El libro de Hebreos me dice que no debo de dejar que brote raíz de amargura. ¿Saben? Mis hijos han comenzado a hablar con su abuelo. La semana pasada estuvimos en Huánuco. Lo llamé por teléfono. Le voy a ser honesto, permítame ser honesto con ustedes. Yo no le voy a decir que ahora mi papá y yo somos íntimos amigos, porque lo que no sembraste no puede crecer. Pero a mí no me enoja ni me molesta sentarme con él o hablar con él o tomarme una taza de café y ya no siento ninguna dolencia interna. Es más, estuvimos comiendo chifa la semana pasada con él. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender que está en mi capacidad que no brote esa raíz de amargura. Ahora, ¿qué debo hacer antes y después del resentimiento? Primero, cuando te sientas lastimado, exprésalo inmediatamente.
no hay peor cosa que quedártelo adentro. Háblalo, convérsalo con esa persona que tú dices que te dañó, que te hizo daño. Siéntate con él. Dile, ¿sabes qué? Esto me enojó, esto me fastidió, esto me hizo sentir mal. Y permítame decirle que realmente cuando uno empieza a decirlo, no, eso acorta el proceso de resentimiento. Otra cosa que quiero que usted haga, nunca permita que se acumulen rencores dentro de usted. Nunca. Nunca permita eso. Porque va a venir uno tras otra cosa, tras otra cosa. ¿Sabe? Esto me enseñó mi esposa. Yo le doy gracias a Dios por la esposa que Dios me dio. Porque obviamente yo aprendí del hombre macho latinoamericano que nunca da su brazo a torcer. Permítame leer este pasaje bíblico. Efesios 4:26 dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados. Qué interesante. Lo que está diciendo la palabra de Dios es, no dejes pasar mucho tiempo. No dejes que tu mente empiece a jugarte. No dejes que en tu corazón empiece a anidarse resentimiento. A mi esposa no le gusta echarse a dormir conmigo cuando nosotros nos hemos peleado. Y hay momentos en que, le voy a ser honesto, a mí me cuesta. Me cuesta sentarme con mi esposa y decirle, ¿sabes qué? Esto me fastidió, esto me molestó. Y tengo que luchar con mi propio orgullo. Y yo digo, Señor, ¿pero por qué yo? Si ella me ofendió a mí. Estoy cansado que me ofenda. Y viene otra vocecita que me dice, sí, pero tú eres pastor. Ah, verdad, soy pastor. Y tengo que sentarme con ella y tuve que aprender con ella. Aquí hay momentos en que yo necesito decir lo que me enoja. ¿Cuántas veces usted le han hecho cosas y usted se lo ha guardado pensando que la persona se dio cuenta? Le voy a decir algo, mucha gente te hace daño a veces sin saber, por su forma de ser, por su carácter, por la presión que tienen. No todos somos cristianos, ni tampoco somos buenos cristianos. Entonces es necesario sentarte con la persona, es necesario hablar. Algo más que usted debe hacer, luche con el resentimiento. Usted tiene que luchar con el resentimiento. Ahora, no es fácil, es complicado, es difícil, por supuesto que sí, pero dice Eclesiastés 7:9, no dejes que el enojo te haga perder la cabeza. Solo en el pecho de los necios haya lugar el enojo. Qué interesante esto. Cuando usted esté enojado, ¿puede tomar buenas decisiones? No. Cuando usted esté enojado, ¿puede ser objetivo? No. Cuando usted está enojado, ¿puede ser imparcial? No. Pida ayuda. Si usted no puede manejar el enojo, la ira, no puede manejar el resentimiento, pida ayuda. Diga, ¿sabes qué? No sé cómo hacer, no sé cómo controlar, no sé cómo controlar mi temperamento. Y usted tendría que revisar por dentro cuáles son esas cosas que le están haciendo daño a usted. ¿Por qué usted es tan violento en ese momento? ¿Por qué cuando le tocan algo inmediatamente usted salta y a veces por sin razones válidas o valederas? ¿Sabe? Cuando usted empieza a entender que el resentimiento empieza a chorrear a los demás. Cuando le hablo de chorrear a los demás, es que si usted no cura su corazón, usted va a hacer daño a sus hijos, usted va a hacer daño a su esposo, a su esposa. Y a veces hay momentos en que nosotros no comprendemos por qué actuamos de esa forma. Yo no sé en realidad qué o quiénes le hicieron daño, pero he conocido personas que han enterrado a su papá y todavía siguen teniendo resentimiento por lo mal que le fue con ellos. Y sin darse cuenta, van dañando la vida de sus hijos. ¿Sabe? Medite en la palabra perdonar. Pastor, pero usted no sabe. Pastor,
Usted no sabe la persona o las personas lo que hicieron conmigo. Y es interesante lo que dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos dice que el rencor puede contaminar a otros. ¿Sabe? El perdonar no es como, y acá nos han enseñado mal, perdona y olvida. ¿Eso será verdad? Eso es falso. El perdonar no es olvidar. Cuando tú tienes una herida y la herida está fresca, tú te lo tocas y te duele. Pero cuando la herida está cicatrizada, mira, yo tengo una herida acá en esta mano y me acuerdo que jugando con mi hermano, él me hizo un hueco con un cuchillo. Éramos bien tranquilos. ¿Sabe? Yo miro esta herida o esta cicatriz y me acuerdo, pero ya no me duele. Yo decidí perdonar a mi papá, aunque no recibí la mejor respuesta. Yo puedo sentarme con él a tomar, como le digo, una taza de café o una sopa guantán y ya no me duele. Yo puedo ver que sus nietos disfrutan con él y digo, bueno, sigue siendo su abuelo y no me duele. El perdonar no es olvidar, sino el perdonar es saber. No importa la circunstancia que pasaste, tú vas a poder mirar a la persona o a las personas cara a cara sin sentir vergüenza. Hay dos pasajes bíblicos que con esto voy terminando. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Querido, querida, Dios no le importó el tipo de persona que eres o que éramos. Él simplemente te perdonó. A Él no le importó simplemente las cosas que tú pasaste o las cosas adversas o lo bien o lo mal que te trataron o lo mal o bien que trataste tú a otros. Simplemente te perdonó. Su última palabra en la cruz fue perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y algo más que usted tiene que entender, Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Sabe? Dios quiere que usted tenga una vida libre, en libertad. Que usted pueda tener de repente la hidalguía de pararse frente a frente a las personas que le dañaron. No espere la mejor respuesta de las personas que le dañaron, pero Dios quiere darle libertad a usted, porque el hombre o la mujer más libre es el Hijo del Dios viviente. Y yo no sé cómo ha venido usted esta mañana o ya esta tarde. De repente hay cosas que todavía usted viene arrastrando y que no le permite vivir en libertad. O cada vez que usted recuerda algo, no puede mirar a esa persona y de repente esa persona ni cuenta se ha dado. Pues déjeme decirle que en esta tarde Dios quiere darle libertad. Pero eso al final es voluntad de cada uno de ustedes. Termino con estas dos preguntas. ¿Qué cosas te están causando resentimiento? ¿O quiénes te están causando resentimiento? De repente solamente con una conversación es más que suficiente. De repente necesitas vomitar todo lo que tienes adentro para sentirte liberado o liberada. Y por último, dice Dios que ha venido a darte libertad. ¿Quieres ser libre? La libertad es para cualquiera, pero solamente en Cristo vas a encontrar libertad. Permíteme orar en este tiempo. Inclina ahí un... Y hablando con este pastor, yo le preguntaba, ¿qué pasó? Si supuestamente era una persona que venía a la iglesia durante 35 años, venía a la iglesia. ¿Qué estaba albergando en su corazón? ¿Qué cosa tenía en lo más profundo de su ser? ¿Por qué tantos años? Y cuando hablamos del resentimiento, justamente es eso.
Es algo que está internamente muy arraigado en nuestro corazón. Y que si nosotros no lo tratamos a la luz de la palabra de Dios, es muy seguro que más adelante nosotros podamos hacer daño a los que más amamos. Permítame orar y poner este mensaje en las manos de nuestro buen Dios. Señor Padre bueno, queremos darte gracias. Gracias porque nos permite, Señor, abrir tu escritura. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno con nosotros. Permítenos, Señor, entender la complejidad del ser humano. Comprender, Señor, las cosas que tenemos, las heridas internas. Y que en este inicio de esta serie de los grandes dilemas humanos podamos comprender. Él me decía lo siguiente, que en una oportunidad había una hermanita, esta hermanita aproximadamente tenía como 80 años, un poquito más, un poquito menos por ahí, ya tenía como entre 8 o 9 hijos tenía, durante 35 años ella venía a la iglesia, no a esta iglesia, sino a la iglesia donde él pastoreaba, y en esta iglesia esta hermanita constantemente siempre estaba viniendo, era como un miembro más dentro de la comunidad, dentro de la vida cristiana. Ella era casada, tenía sus hijos, tenía sus nietos, y a este pastor amigo mío comenzó a insistirle a esta hermana para que pueda pasar la Navidad con ella y con su familia, ¿no? Y él le decía, hermana, es imposible, lo que usted me está pidiendo es vísperas de Navidad, yo también tengo familia, yo tengo que pasar con la familia, tenemos responsabilidades en la iglesia. Pero esta hermanita lo buscaba constantemente y le decía, por favor, yo necesito que usted pase la Navidad con mi familia. La buscaba esta hermana al final del culto, al principio del culto, lo llamaba a su casa en las reuniones de oración. Ahí estaba la hermanita insistiéndole. Y llegó un momento en que este pastor le dijo, tanto esta hermana me está insistiendo, vamos a hacerle caso. Y le dijo, muy bien hermana, le dice, yo voy a ir a tu casa, pero con 2 condiciones. La primera condición es que sea tu cena a partir de las 8 de la noche. Y la segunda condición es que tratemos de terminar a más tardar a las 9:30 de la noche. Porque yo también tengo familia y tengo que pasar la Navidad con la familia. La hermanita accedió, dijo, no hay ningún problema, ahí va a estar toda mi familia presente, vamos a estar todos juntos, así que usted está invitado y lo esperamos a las 8 de la noche. Llegó el día 24, esta hermanita obviamente esperó al pastor, el pastor llegó, quiero que usted se imagine la escena, una mesa bastante grande, lleno con diferentes platos, las nueras, porque los hijos ya todos estaban casados, las nueras habían traído los potajes, las hijas también habían traído los potajes para disfrutar en familia, los nietos y los bisnietos corriendo por ahí por toda la casa, era un ambiente festivo, estaban obviamente las luces, todo era un tiempo aparentemente bonito. Y cuando llegó la hora de servirse la cena, la hermana le dice, pastor, nosotros queremos que usted pueda bendecir la mesa. El pastor oró por la mesa, bendijo los alimentos, y cuando se iban a disponer a comer, ella dijo, un momentito, quiero por favor conversar algo, y quiero decirlo delante de toda la familia. En ese mismo instante la familia guardó silencio absoluto, porque iba a hablar la mamá a toda la familia, los hijos sentados, las nueras sentadas en ese mismo lugar, y ella dice, yo he invitado al pastor aquí presente para que él sea mi testigo. ¿Usted ve al hombre que está sentado al frente, que usted lo llaman papá? Pues déjeme decirle que ese hombre, cuando yo era muchacha, me violó. Y producto de la violación, naciste tú. Y comenzó la hermana a saltar y dejar todo en plena reunión. Los hijos comenzaron a llorar, las nuevas comenzaron también a reclamar, todo el mundo le quería que se calle, pero ella comenzó a despotricar todo lo que tenía adentro. Y una vez que dijo todo lo que tenía que decir, se paró y dijo, he dicho lo que tenía que decir. Se paró y se fue. Y el pobre pastor se quedó en mitad de todo el día. Entender al ser humano o por qué el ser humano tiene ciertas actitudes a veces incomprensibles. Y queremos empezar esta serie hablando acerca del resentimiento. Y cuando le hablo del resentimiento, yo creo que nadie aquí se nos escapa. Nadie. Nadie puede agarrar y decir, no, pastor, yo nunca he estado resentido con nadie, jamás. Yo soy un pan de Dios, todo el mundo me quiere.
Y de repente tendríamos un poquito que entender que a la luz de la palabra de Dios, todos en algún momento hemos pasado o estamos pasando un proceso de resentimiento, de fastidio, de odio, cólera, rencor. No sé qué adjetivo más ponerle, pero es algo con el cual el ser humano siempre está luchando. Tenemos que entender que en esta vida hay gente que nos ha dañado o también que nosotros mismos hemos dañado. A modo de ilustración, permítame por favor contarles algo. Esto no me lo compartió un consiervo mío, y un poco para poder entender el tema del resentimiento, permítame contarlo.